leer, porque ahora avanza, corre, en el libro de Samuel. Habíamos visto en el libro de Josué, en la anterior oportunidad que hemos tenido, habíamos visto en el libro de los jueces, que la Biblia relata, por lo menos en más de 3 veces, relata allí en ese libro, de que en aquel tiempo no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y hemos visto algunos ejemplos, por ejemplo Micaías, lo que hizo, que mandó a hacer ídolos y consagró a uno de sus hijos, luego consagró él, conforme él entendía las cosas, a un levita, le ofreció dinero, ropa, comida y techo, con tal que él sea el sacerdote allí. Todo mal, hacía lo que bien le parecía. Eso hemos visto en los días anteriores, o la vez pasada, la semana pasada habíamos visto esto. Entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando yo hago lo que a mí me parece, estoy dejando de hacer lo que a Dios le realmente quiere que yo haga. Estoy siguiendo mi camino, haciendo mi voluntad. Entonces yo quisiera que tomemos un ejemplo, hermanos. Para mí, por lo menos, entiendo por la palabra que David fue también un apóstata. Lo interesante de todo esto que yo descubro, y me gustaría que ustedes también, si lo descubren, que podamos compartir. Lo importante es que un apóstata, de allí uno puede volver al camino. Gracias al Señor porque hay posibilidad de volver. Ahora, hermana Laura, ¿cómo le va? Desde Colonia, allí nos están viendo. ¿Cómo le va, hermana? Y entonces, pensando en esto, si alguien se haya deslizado de la fe, la oportunidad y la puerta de la gracia están abiertas. El Señor está con sus brazos abiertos. De allí podemos volver a retomar el camino. Y vamos a leer rápidamente en el segundo libro de Samuel. Ustedes conocen, pero yo quisiera que saquemos algunos detalles allí de los primeros versículos. Capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Es segundo libro, tengan en cuenta, no segunda carta como vemos en las epístolas, ¿no? Ni primera de Samuel ni segunda de Samuel. Son libros, entonces primer libro, segundo libro. Primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Primer libro de Crónica, segundo libro de Crónica. ¿Está bien? Algo entre paréntesis. Entonces, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1, leemos así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Acá hay un interesante detalle, que era tiempo de guerra, tiempo en que los reyes salían a la guerra. Era tiempo donde ellos tenían que salir a la batalla, a pelear, estar junto con sus ejércitos. Y allí él dice, pero David, tengan en cuenta esa palabra, pero David, dice la Biblia, se quedó en Jerusalén. Se quedó muy cómodo. Síganle en el versículo 2. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantaba David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Otro detalle que podemos rescatar aquí, en el verso 2. Sucedió un día, al caer la tarde. Tengamos en cuenta esto, subraye en su Biblia, al caer la tarde. Al caer la tarde, subraye esa palabra. Que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿A qué hora se levantaba David? Si ustedes me pudieran contestar, me dirían, al caer la tarde. Cuando ya todo quizás ya terminaron sus tareas, sus quehaceres del día, allí recién él se estaba levantando de una siesta, ¿no? Al caer la tarde. Entonces nos está indicando el estado de David. Nos está mostrando que él estaba relajado, tranquilo, no tenía ninguna preocupación, pudo dormir hasta las 4, las 5, las 6 de la tarde, porque al caer la tarde, dice,
él se levantaba de su siesta. Tengamos en cuenta esos detalles allí en la escritura. Y dice que en esa situación él se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Tampoco hizo nada. ¿Qué hizo? Se levantó allí y comenzó a pasearse, dice, sobre la casa real. Me imagino yo allí con sus brazos cruzados, con la mano atrás, caminando, observando todo el terrado. Él era el rey. Pero era tiempo en que los reyes salían a la guerra. Y allí él durmió una suculenta siesta, podríamos decir. Luego se levanta, tampoco hace nada, comienza a caminar. Y ahí después de la casa real hay un punto y coma. Y vio desde el terrado. Y vio otro detalle. Y vio desde el terrado. ¿Por qué estamos usando esto, hermano, como ejemplo? Para darnos cuenta el peligro que muchas veces nosotros como seres humanos, como cristianos, corremos. Cuando descuidamos, cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, entonces estamos caminando por un camino muy peligroso. En este caso, así estaba David. Era tiempo en que tenía que salir a la guerra. No era tiempo para quedar a dormir una siesta. Era tiempo para levantarse y ir con su soldado, con su ejército al campo de batalla. Pero él se quedó con los brazos cruzados, quedó a dormir, se quedó allí muy tranquilo y dejó que el agua corra. Estando en esa situación, entonces uno puede descubrir, yo enumeré algunas cosas, hermanos, para que tengamos en cuenta. Por ejemplo, él dormía, no tenía nada que hacer. Entonces yo escribí en mi apunte que estaba en un cuadro de ociedad. Estaba ocioso, sin hacer nada, sin preocuparse. Entonces en esa situación, cuando yo me encuentro en esa situación, estoy corriendo un riesgo muy serio. Estoy caminando por la cornisa, como se dice, ¿no? Estoy caminando por un camino muy rebaloso, un camino sinuoso, que cuanto menos espero puedo deslizarme. Vamos a ver un poquito más adelante ese pasaje. Fíjense que dice, él dormía, entonces estaba ocioso, sin hacer nada, no estaba haciendo nada. Se paseó allí por su casa, por el terrado, y vio. Interesante que si le traemos a nuestra memoria, cuando Acán, allí encontramos en el libro de Josué, cuando Acán cometió el pecado que trajo cosas del anatema, que el Señor le había prohibido, cuando el Señor reveló esa situación, eso que estaba oculto allí, porque ustedes saben lo que la Biblia dice con respecto a esto. Dice que él vio, tomó y escondió 3 cosas. Él vio. Por eso, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, estando en esta tierra, en uno de sus evangelios, él dice, si tu ojo es bueno, ¿qué más es bueno? Todo tu cuerpo. Qué interesante que con qué mide el Señor entonces, nos ayuda a mí y a usted a poder medir nuestro nivel espiritual. Si tu ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo es bueno. Entonces ese es el parámetro para mí y para usted. Entonces el ojo de David no era muy bueno. Que dice que él vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Para más, era muy linda, era muy atractiva. Y él miró una vez y seguramente volvió a mirar una segunda vez y después una tercera vez, y después todos conocemos y sabemos en qué se desenlazó cuál fue el desenlace de poder de mirar, de ver. Y quisiera que tomemos un ejemplo para comparar en cuanto a esto. Allí ese descuido de él, esto fue un descuido, ¿no? Él descuidó, él se durmió, se acostó a dormir y luego se levantó y anduvo de una manera en negligencia, podríamos decir. Entonces, cuando el creyente está en esta situación,
no tiene un compromiso serio con el Señor en cuanto a la actividad de la iglesia, en cuanto en algún trabajo para la obra del Señor, es una persona que está ocioso, está sin hacer nada, entonces está caminando por un lugar muy peligroso. Es allí donde el peligro de caer. Y quiero que leamos un poquitito un ejemplo allí en el Timoteo, ahora sí, primera carta, ya no es libro, son cartas que Pablo escribió a este joven. Entonces ahora sí son cartas. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Si tiene su Biblia, busque conmigo primera de Timoteo capítulo 1, el verso 18 y 19. Note, hermanos, hermanas, lo que dice aquí. En el verso 18 del capítulo 1 de primera de Timoteo dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Haga resaltar esa palabra, te encargo. ¿Vio cuando nuestro papá nos decía, te encargo tal cosa? Bueno, así el Señor y Pablo en este caso, te encargo, te pido, te ruego, no haga esto o aquello. Entonces Pablo dice a este joven, hijo, te encargo, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Hermano, el Señor me compró a mí y a usted con un propósito definido. Y Él quiere que usted y yo nos ocupemos en lo que Él nos ha escogido para que hagamos. Dice la Biblia que Él nos ubicó en el cuerpo, que es la iglesia, como Él quiso. Entonces usted y yo tenemos un don o más de un don en la cual tenemos que trabajar. De lo contrario nos va a pasar lo que le pasó a David. ¿Qué le pasó a David? Se quedó a dormir. Era tiempo de guerra, no era para estar con los brazos cruzados, como ya dije, era tiempo que había que salir, había que luchar, había que pelear. Hoy estamos viviendo exactamente lo mismo. Y dice así, dice, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Fíjense lo que dice, milites por ella la buena milicia. Milite, ¿no? Un político se aferra a algún partido y milita allí. ¿Qué hace él? Trabaja, trata de convencer a la gente, milita, está ocupado en eso, milita. Y fíjese lo que sigue diciendo, en la buena milicia. Y noten el versículo 19, que es mucho más fuerte. Manteniendo, habla de dos cosas muy fundamental en mi vida y en la suya. Manteniendo la fe y buena conciencia. Mantener la fe y buena conciencia. Y no deje pasar por alto lo que el Señor dijo allí en uno de los evangelios, cuando el Hijo del Hombre viniera a la tierra. ¿Cuál fue la pregunta que él hizo? ¿Hallará fe en la tierra? Queridos hermanos y hermanas, este es el tiempo donde más tenemos que aferrarnos al Señor. Y si usted está siendo ocioso o ociosa, procure hacer algo para la obra del Señor. Y fíjense lo que dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Juan dice que si mi conciencia me acusa, ¿quién es mayor? Mayor es Dios. Ahí hay otro parámetro con la que nosotros podemos medir nuestro estado. Podemos medir el estado en que estamos viviendo como hijos de Dios, y viendo también, teniendo en cuenta que nadie estamos libres de apostatar de nuestra fe. Pero si nosotros vivimos de esta manera, cuidadosamente, entonces sin ninguna duda estamos lejos de eso. Por eso el apóstol Pedro les recomienda y dice allí, si estas cosas abundan en vosotros, no os dejará estar ocioso ni sin fruto, si estas cosas abundan en nuestro interior. Pero para eso, usted y yo tenemos que tener una comunión íntima con el Señor, una vida de integridad. Fíjense lo que dice un poquito más adelante en el verso 19, desechando, acá ya da nombre, hermanos. Esto es lo que llama la atención, es interesante. A cada nombre,
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. ¿Ve? Naufragaron en cuanto a la fe. ¿Quiénes? Algunos. Quiera el Señor que no sea usted y que no sea yo. Algunos naufragaron en cuanto a la fe. Y el verso 20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En otras palabras, para que aprendan a no apostatar de su fe. David estaba en esta situación y él cometió un grave pecado. Él dice que vio, ¿no? Miró, y eso allí comenzó todo. Note un poquitito lo que dice en el Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, quiero leer rápidamente porque nuestra hora también corre. En Éxodo capítulo 20. Si quiere buscar en su Biblia, allí usted recordará lo que dice Éxodo capítulo 20, el versículo está en uno de los mandamientos del Señor. Fíjese hasta qué situación, 20:17, a qué situación se fue este hombre, David en este caso. Fíjese lo que dice Éxodo capítulo 20, verso 17. No codiciarás no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciará. Esto es justamente lo que él cometió, esa infracción. ¿Pero qué le llevó a esto? La ociedad, estar ocioso, no hacer nada. Era tiempo de guerra, era tiempo de enfrentar, de pelear, de luchar. Él se quedó a dormir. Al caer la tarde, dice, él recién se levantaba de su siesta. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Que el Señor nos ayude a pensar seriamente sobre esto y a tomar conciencia, sea poco o sea mucho, pero que lo hagamos algo, la obra del Señor, predicando, evangelizando, cantando, testificando, barriendo el local, limpiando el local. Lo estamos haciendo para la gloria del Señor, y no esa parte de ociedad nos está llevando a un peligro. Fíjese, aquí dice, no codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo. ¿Hizo esto David? Sí, lo hizo. Violó. Él violó los mandamientos de Dios, que están allí en Éxodo capítulo 20. Él, después de estas cosas, mató, porque consintió la muerte de este hombre de Urías. Él mismo mandó a matar. Así que hay cosas que nos lleva a pensar y a reflexionar. Y ahí, como leímos recién en Timoteo, y quiero volver a Timoteo, pero ahora en la segunda carta de Timoteo. En la primera carta hemos visto que dice manteniendo la fe y la buena conciencia. Dos cosas: mantener la fe y la buena conciencia. Cuando sucedió estas cosas en la vida de David, sabe que él ya no podía dormir más tranquilo. Por eso él describe en uno de los salmos: cuando callé, ¿qué pasaba? Se envejecieron mis huesos dentro de mí. Vamos a leer, si el tiempo nos da, esos pasajes. Pero quiero que pensemos, hermanos. Dice que esto en 1 Timoteo hemos leído, manteniendo dos cosas que son fundamental para nuestra vida: la fe y la buena conciencia. Mantener esto. Y fíjese que de los cuales dice, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos ya naufragaron. Algunos ya se han dejado llevar por la corriente de este mundo. Estaban luchando en contra. Por eso Pablo dice allí en una parte que parece cosa extraña, porque vosotros no seguís la corriente de ellos. Entonces nosotros estamos en esta situación, corriendo este peligro. Pero leamos un poquitito ahora la segunda carta de Timoteo, o a Timoteo, la segunda carta, lo que dice en el capítulo 2 y el verso 3 y 4. Dice: tú pues sufre
Segunda de Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si David hubiera militado como buen soldado, él no se hubiera enredado en el pecado. ¿Usted sabe cuánto tiempo él ocultó ese pecado? Él durante un año, él procuró y luchó de mantener en oculto. Pero después no pudo más. ¿Usted cree que él durante ese año él estuvo tranquilo? Él no pudo mantener, como hemos leído en la carta, en los versículos anteriores, en la primera carta, él no pudo mantener su conciencia tranquila. Porque hay un proverbio que dice, que es muy clarito, que el pecado está siempre en la frente. Y estas cosas que él tenía, que él cometió, tristemente le llevó a esta situación, a blasfemar el nombre del Señor, a apostatar de su fe y a deslizarse. Entonces, fíjese, ninguno, tú pues, le dice Pablo a Timoteo, y hoy nos dice a mí y a usted, sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, quiere decir ninguno que está en ejercicio, que está trabajando, que está en actividad, ninguno que milita, no hay tiempo para qué, para subir al terrado y para comenzar a mirar, porque está ocupado su mente, su corazón, está ocupado en el servicio del Señor. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si usted, querido hermano, querida hermana, querido joven, no está militando como buen soldado de Jesucristo, este es el momento de que tome conciencia y retorne al camino que el Señor un día les trazó. Y allí comience a trabajar, porque si sigue en esta postura, está corriendo un riesgo muy grande. ¿De qué? De apostatar de su fe. Y esto es muy triste. ¿Se puede volver? Sí se puede volver. Pero el Señor va a actuar también con nosotros para traernos. Y quiero que pensemos en esto. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Vuelvo a repetir, si David hubiera estado con su ejército, porque era tiempo de guerra, era tiempo que ellos salían a la guerra, él no iba a tener esta triste experiencia o esta amarga experiencia que le dolió, que sufrió mucho por esto. Quiero que leamos, aprovechando los minutitos, aunque ya me pasé 5 minutos, quiero que leamos un proverbio rápidamente. Quizá ustedes ya lo conocen de memoria porque son muy leídos, pero quiero que leamos Proverbio capítulo 28. Proverbio capítulo 28, versículo 13. 28, Proverbio 28, capítulo 13. Dice así la palabra del Señor: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hemos leído allí que habían 2 personas, de los cuales entregué, dijo Pablo, que eran Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto es algo muy triste, cuando nos toca muy de cerca entregar a Satanás. Es una situación muy triste. Imagínense salir de la protección divina del Señor y estar totalmente en la mano de Satanás. Esto es muy triste, pero tuvo que hacer, lo cual dice que naufragaron en cuanto a su fe. El Señor nos ayude, y dice así como leí este salmo: si hoy tú te das cuenta, si hoy yo me doy cuenta, acudamos entonces a esta fuente de bendición, que los brazos de nuestro Señor están abiertos. Bienaventurado, 3 veces feliz, el hombre que dice que confiesa, el que cubre, su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el verso 14 dice: bienaventurado el hombre
que siempre teme a Dios. Bienaventurado, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Esto está diciendo el versículo 14. Bienaventurado, 3 veces feliz. Pero note lo contrario. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Que el Señor nos ayude a no endurecer nuestro corazón. La palabra del Señor Jesús dice: si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto no está diciendo solamente para el inconverso, querido hermano. Esto está diciendo para mí y usted. Porque nuestro corazón, como dije al principio, es engañoso. Me hace creer que estoy bien. Me hace creer que estoy caminando con el Señor. Y sin embargo, me estoy simplemente cubriendo atrás de todas estas cosas. Y hay un versículo que quisiera leer y dejar acá, porque ya me pasé unos minutos. Y si no, mis jefes me van a sancionar. Entonces, quisiera solamente leer y dejar para la próxima semana, si el Señor así lo permite. Dice en Hebreos capítulo 2, el libro de Hebreos capítulo 2, dice, voy a leer desde el versículo 1 en adelante, dice al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Note y preste atención y subraye estas palabras. Yo encuentro 3 cosas aquí y quisiera que eso compartamos, podamos desmenuzar la próxima semana. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Fíjense que hay una pregunta en el verso 3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y deslizarse, hermano, hermana, no es caer de golpe. Deslizarse es que me estoy rebalando, voy descendiendo, de a poco me voy yendo y cuando me doy cuenta estoy allá muy, muy lejos. Fíjense, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Que el Señor nos ayude a meditar en esto y que Él nos ayude a retomar el camino. Que el Señor pueda bendecir su palabra esta noche y gracias por estar los hermanos allí escuchando la palabra del Señor. Nuestra hermana Ana María Loarenga, gracias. Allí también le veo me estoy enterando que está allí Pedro. Gracias, Pedro, por estar. Hola, tía Lina, ¿cómo le va? Está mi esposa, ella sí o sí tiene que mirar porque si no hay sanción también. Lucas, allí, hola hermano, ¿cómo le va? Un gusto poder saber que también está allí. Y nuestro jefe máximo allí, Carlos Gómez, esperemos que no me sancione por pasarme el horario. Hermana Gloria, un cariño grande, ¿cómo le va? Bueno, hermanos queridos, esto es lo que tenía para compartir esta noche y Dios mediante seguramente vamos, si el Señor no viene a buscarnos, seguramente vamos a poder vernos la próxima semana. Que el Señor bendiga y los guarde, los bendiga ricamente.